Buenos días, estoy de vuelta para una nueva tirada de tarot. Si no me conoces, mi nombre es Noemí, soy canal, medium y utilizo las cartas para dar mensajes, tanto en sesiones privadas que también, en tiradas colectivas en YouTube. Es posible que ese mensaje no sea para ti. Es muy importante que escuchas tu corazón y que si resuena, resuena y que si no, pues lo dejas y quizás habrá otro mensaje que es más para ti en ese momento, o que te aparezca ese mensaje mucho más tarde del momento que yo lo he publicado y que resuena mucho más en este momento de tu vida. Escucha tu corazón es lo más importante y eso. Entonces, voy a empezar con el mensaje. Ya he tirado las cartas y la primera carta que me ha llegado por la energía del momento es el 6 de copa, que es una carta que nos habla mucho de memorias antiguas, como de conexión con la infancia, con el niño interior, con la nostalgia. Es como un momento donde quizás hay una energía que te conecta bastante con las memorias de tu infancia. Y es como si hay algunas que te llevan mucha alegría, pero hay una en particular que estás como listo o lista para dejar ir. Y ese último corte con esa memoria realmente te va a llevar mucha alegría, mucha libertad, mucha paz. Em, y es como un regalo de la vida que te hace ese momento en particular, que es el espacio para sanar ese, esa memoria dolorosa que ya quizás has visto, que ya quizás has tomado conciencia, pero es como si la vida te pide otro nivel de sanación, otro nivel de corte con ese pasado doloroso, que quizás para ti fue un viaje bastante, sí, doloroso, con mucho sufrimiento, pero es como si ahora es realmente el tiempo de seguir adelante. Y, y viene de un pasado donde había mucha rigidez y tanto en tu ser como yo que tengo esa fuerza de olvidar lo que ha pasado, me tengo que buscar la vida. Es como si hay mucha rigidez de ti hacia ti acerca de ese tema y realmente te has puesto presión para poder salir adelante con tu vida. Y eso es muy bonito y te lo tienes que dar. Pero es como si me viene ahora que es como un tiempo para relajar y dejar esa presión de, sí, soltarse, no, que no la tienes, como que veo un peso aquí y como que es tiempo de dejarlo, de dejar ese peso y de seguir avanzando. Em, o sea, sí, una energía que viene de mucha rigidez de tu parte, em, hacia ti. Y la parte consciente es como si tú sabes que ahora es un nuevo inicio en tu vida. Puede ser que ha aparecido una nueva casa, una nueva oportunidad de trabajo,
una nueva era está como empezando en tu vida en lo que tiene a ver con lo laboral, lo material, realmente sí, porque me ha salido esa carta que es realmente un nuevo inicio em, del lado material, ¿no? Una nueva aventura que estás empezando. Y es como si para realmente dedicarte completamente a esa nueva energía, tienes que hacer ese corte de, de, de esa energía antigua. Y es como si tengo un bloqueo aquí en la garganta, o sea, igual se tienen que comunicar algunas personas, em, no necesariamente directamente a ellas, pero es como si te pide la vida de comunicártelo a ti mismo, de escribirlo, de quemarlo en el fuego, de, de hacer como un pequeño ritual de decir, vale, sale esa energía de mí. Puede ser que tienes que hablar con algunas personas, pero puede ser también que solo lo tienes que escribir para como mm, para cambiar la página, para estar como en paz. Y es un tema que ya sabes, no es nuevo. Ya es un tema con lo cual has trabajado mucho en tu vida. Y ahora es como el tiempo de cerrar, de hacer un cierre importante. Y, y la energía inconsciente es como si te pide paciencia, porque ahora es como si estás en un momento donde estás muy cansado de que esa historia, ese trauma, esa memoria te haya afectado a lo largo de tu vida y nunca, como si no te ha dejado el espacio para que puedas crear abundancia realmente de lo que te gustaba en tu vida. Y ahora es como si estás un poco cansado, cansada de cuando viene esa abundancia de lo que realmente quiero. Pues está allí el nuevo inicio y ahora hay que tener paciencia. Y es como si tu inconsciente te pide eso, como que perseverancia, esa carta del 7 de pentáculos nos habla de paciencia, de plantar las semillas y poco a poco las ves saliéndole la tierra, florecen, em, y es como si te pide más paciencia, más tranquilidad, confianza en la vida, como todo ese proceso está terminando y no puede ser que apoyamos en un botón y que de un día al otro sale de repente la abundancia en el amor, en lo lado profesional, en lo material, si no tenemos esa paciencia. Y si estoy hablando a un colectivo que ha puesto mucho, mucho esfuerzo en el desarrollo de su esencia, de conectar realmente con mm, lo que le resuena con el corazón. Y es muy bonito. Em, y es como si, sí, pide paciencia, mucha paciencia, y que poco a poco, sin que te das cuenta, se va a realizar realmente todo lo que siempre has querido. Y en el futuro es como si me sale la carta del éxito, del ir adelante con ese propósito de vida, con esa asociación, con esa relación que siempre has querido, que has querido manifestar. Y es como si poco a poco, teniendo paciencia, cerrando los últimos mm, vínculos con esa memoria, con esos sufrimientos y aceptando ese nuevo inicio, te vas a mucho éxito. Y eso es como creerlo, ¿no? Confiar que viene. Y a veces puede ser difícil cuando estamos realmente solo mirando al aquí ahora, pues ahora no veo resultados. Claro, pero es que los resultados vienen con pequeños pasos y con paciencia. No puedes sembrar una semilla
en la primavera y que sale de repente el tomate. No es así. Y a eso hay que recordárselo cada día. Vale, cada día estoy sembrando más pequeñas semillas y poco a poco van a ir floreciendo, pero eso toma tiempo y paciencia. Lo siento que lo estoy repitiendo, pero es que la canalización realmente me lleva a volver a decir eso. Y bueno, los bloqueos de esa situación, lo que no te permite avanzar hacia al futuro que realmente quieres, me sale la carta del mago al revés. No sé si la ves bien. Esa carta me habla de experimentar mucho con tu espiritualidad, de conexión con el mundo de arriba, de tu, de tu confianza en ese vínculo que tienes con la voz de tu corazón, con algo que es más grande. O sea, te pide, como está en los bloqueos, es como si, y la carta está al revés, me está hablando de realmente un bloqueo bastante profundo que tienes de conectar más con tu espiritualidad. Y es como si por allí, desarrollando más y más esa confianza en tu espiritualidad y tu fe en la vida. La espiritualidad no es de ir a la iglesia o de rezar todas las noches, es más como cómo veo la vida y en qué confío que algo más grande y esa intuición que me lleva hacia adelante a donde realmente quiero ir y que yo soy la persona que tengo las respuestas, todas las respuestas dentro de mí para ir adelante con lo que realmente quiero, con lo que realmente resuena con mi corazón. Em, eso, eso me sale ahora por los bloqueos. O sea, vuelve a meditar, si no puedes meditar, pues plena conciencia, caminando, cocinando, estar realmente eh, tratando de volver a crear ese vínculo muy fuerte entre tú y tu alma, lo que quiere, lo que realmente quiere. Y practicando mucho más con esto, es como si vienen las respuestas solas a cómo te puedes deshacer de esta rigidez que tienes hacia que viene del pasado, de lo que has tenido que hacer para llegar hasta aquí. Es como si ahora te pide más ligereza, porque ya has llegado en un punto de tu vida donde has sanado mucho. Y es como si es un tiempo de cerrar ciclos con, con esa antigua energía donde has tenido que, que ser tu propio o tu propio padre y decirte, mira, por acciones me salgo de la situación